comenzar el estudio de hoy haciendo un pequeño resumen. Recuerdo que estamos estudiando teología sistemática y prácticamente vamos a estar lo que queda de este año y probablemente todo el próximo año tratando cada uno de los temas que propusimos en la introducción. Hemos visto solamente la doctrina de la Biblia o de la palabra de Dios y estamos viendo la doctrina de Dios y llevamos recién la segunda parte. Revisamos los atributos de Dios y partimos ya la semana pasada con el estudio de la Trinidad. Ahora, recuerden que cuando nosotros hablamos de doctrinas o de teología sistemática, los títulos de las doctrinas que se estudian no necesariamente tienen nombre en la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece toda la enseñanza, y en eso estamos trabajando, ¿no es cierto?, para tener la certeza de que la Trinidad es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica y que rechazar el concepto de la Trinidad es rechazar a Dios. ¿Ya? Es rechazar a Dios. Sí, también la doctrina de la elección y todas las cosas que hemos estudiado que nos salen como título propiamente tal, pero la enseñanza claramente está en toda la Escritura. De hecho, la palabra Trinidad ni siquiera es una palabra ni hebrea ni griega, es una palabra latina que significa tres en uno. Eso es toda la definición. Y quiero que recordemos la definición que hicimos. Este es un compilado de definición para más o menos de alguna forma nosotros definirla. El Dios único existe como tres personas. La palabra personas es la que a veces también nos puede confundir en el hecho de que pensamos cuando escuchamos la palabra persona, obviamente pensamos en alguien, en una persona en particular, un ser humano, pero está refiriéndose más bien a una sustancia individual o singular de una misma esencia. Eso es lo que significa, de una misma esencia. Y en el caso de Dios es espiritual. Juan 4:24, recuerden, dice Dios es espíritu. Ahora, cada persona de la Trinidad posee toda la esencia de Dios. Esto significa que aunque distintas entre sí, las tres personas son coiguales en toda perfección y atributos de su esencia divina. Esta definición, ¿no es cierto?, se realizó tratando de abarcar todo lo que se ha dicho sobre la Trinidad como definición, entendiendo que cualquier definición que se haga de ella siempre va a ser insuficiente. ¿Ya? Ahora, también es importante que nosotros entendamos lo que no es la Trinidad, para que podamos entender lo que sí es, podamos también saber lo que no es. No coloqué acá la doctrina, por ejemplo, de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová son parte de las sectas que niegan la Trinidad, ¿no es cierto? Ellos dicen que hay un solo Dios y que Jesús es un ser creado y el Espíritu Santo es una fuerza, ¿ya? Pero de las doctrinas que sí aceptan la Trinidad, podemos encontrar nosotros estas posturas frente a la Trinidad que no son lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, el parcialismo. Dios es uno y cada miembro de esta unidad, el Padre tiene un tercio, el Hijo tiene un tercio, el Espíritu Santo tiene un tercio. Eso se llama parcialismo, ¿ya? O modalismo. Hay un Dios y este Dios de repente se revela como Padre, en otras oportunidades se revela como Hijo y en otras oportunidades se revela como Espíritu Santo. Eso del modalismo es lo que nos hace tener mucho cuidado cuando nosotros queremos explicar con ejemplos de la naturaleza, por ejemplo, la Trinidad. Entonces, el agua es H2O, pero de repente es sólida, de repente es líquida, de repente es gaseosa. No es una buena comparación, ¿ya? Entonces, porque podemos caer en el modalismo. No estoy condenando todas las formas en que uno pueda tratar de explicar la Trinidad. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que la Trinidad no podemos explicarla a partir de lo que yo quiero entender, sino que tengo que entender lo que solamente Dios revela que es. Las cosas reveladas son de Dios, son para nosotros, las no reveladas son de Dios. Hay una parte de la Trinidad que permanece en un misterio y esa es una realidad. Pero lo que sí se nos revela es que esa Trinidad doctrinalmente se encuentra ahí. Entonces, el modalismo es otra forma herética. La otra es el triteísmo, ¿no es cierto? Que es una unidad de tres dioses. ¿Ya? La Trinidad
es un misterio que se revela parcialmente en el Antiguo Testamento. Recuerden, parcialmente en el Antiguo Testamento. Y con mayor claridad, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la maravillosa forma en que Dios se nos revela escapa a nuestra total comprensión. No voy a entender totalmente la doctrina de la Trinidad. Voy a entender lo que Dios me ha revelado. Pero el que no entienda la totalidad de la Trinidad o de la expresión de la Trinidad no me da licencia para que yo invente formas de hacerla más digerible a la gente. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. Dijimos que la doctrina de la Trinidad se sustenta en estas tres afirmaciones que la Biblia nos muestra. Hay un solo Dios, que es la base de lo que llamamos nosotros el monoteísmo. Segundo, Dios es tres personas. No son tres dioses, no son tres partes de un Dios, no son tres expresiones de un Dios, son tres personas. Cada persona es plenamente Dios. Eso es, en resumen, lo que la Biblia nos muestra que es la Trinidad. ¿Ya? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Y recuerden, ese es un escudo que se llama el escudo de Atanasio, que fue diseñado por este padre de la iglesia primitiva y que de alguna manera sigue siendo la mejor forma gráfica en que nosotros podemos describir lo que la Biblia dice de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero el Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Padre. Y así, en un triángulo equilátero, se explica o se explicó gráficamente de una manera iluminada, podríamos decir, este hermano llamado Atanasio. ¿Ya? Y ahora, ¿qué comenzamos a ver también la semana pasada? Las evidencias en el Antiguo Testamento de lo que llamamos nosotros la pluralidad de Dios. En el Antiguo Testamento no estaba revelado con claridad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero lo que sí estaba revelado es que Dios es plural, no es singular. ¿Ya? Y la palabra que se usa, recuerden ustedes que cuando en el Antiguo Testamento aparece la palabra Dios, es la palabra Elohim. Y Elohim es el plural de Elo. Cuando los hebreos, si ustedes se recuerdan la historia, entran con Jacob en Egipto, ellos no conocían el nombre de Dios, pero ellos sabían que había un Dios y le llamaban Elo. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice, anda y saca a mi pueblo de Egipto? Y Moisés le dice, cuando yo vaya al pueblo, ¿no es cierto?, a Egipto y les diga, el Dios de vuestros padres, el Elohim de vuestros padres, me envió a sacarlos. Me van a preguntar, ¿cómo te llamas tú? Y ahí él le da el nombre. Y ahí dijo, yo soy el que soy, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Y eso es Jehová. ¿Ya? Que en el hebreo, recuerden, es Yod, Hei, Bau, Hei, que se pronuncia más o menos como Yahweh. Entonces, cuando aparece Jehová, es el nombre de Dios, y cuando aparece Dios, se está refiriendo a Elohim. Y Elohim es plural, plural. Entonces, desde el Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí está hablando de una pluralidad. ¿Ya? Los hermanos en el Antiguo Testamento no entendían cómo era esto. Recuerden ustedes que los profetas, se dice de los profetas que ellos inquirían, ¿cómo sería esto? No sabían cómo era. No sabían cómo Isaías cuando dijo, Dios con nosotros, ¿cómo será eso? ¿Ya? Entonces, el famoso Shema que está en el Deuteronomio 6:4, que recuerden, ¿no es cierto?, que es lo que los judíos todos los días al despertar se dice, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, ellos están diciendo ahí, Yahweh,
nuestro Elohim, plural, Yahweh, uno es. Entonces el Shema declara la unidad de Dios, ¿no es cierto?, en esta pluralidad que es la palabra Elohim. Y recordamos algunos versículos que nos hablan de esta pluralidad expresa. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice: hagamos al ser humano, al hombre a nuestra imagen. Está hablando en plural, hagamos. Dijo Dios, singular, hagamos, en plural. 3:22, ahora dice, ¿qué cosa? El hombre es como uno de nosotros, por lo tanto, ¿recuerdan lo que dice? No sea que tome también del fruto del árbol de la vida, ¿no es cierto?, y viva para siempre. Pero dice, es como uno de nosotros. En el 11:7 están haciendo la torre de Babel. Bajemos o descendamos y confundamos sus lenguas, porque no hay forma de que ellos paren esto. Y así, cada uno de estos pasajes nos habla de un concepto de pluralidad. Entonces, Dios es uno, pero son tres personas. Entonces, las evidencias de la pluralidad en el Antiguo Testamento son muchas, muchísimas. Ahora, lo que vamos a ver hoy día son las evidencias en esta pluralidad que los hermanos del Antiguo Testamento no tenían claro. Nosotros en el Nuevo, porque tenemos, por eso es que es tan importante, y aprovecho de decirlo, hermanos, que también estudiemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que da sustento al Nuevo Testamento. Si no conozco el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene contexto, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es cumplido y es revelado en plenitud en el Nuevo Testamento. Cuando nuestros hermanos de la Iglesia Apostólica, por ejemplo, los hermanos de Berea, que se les alaba su forma de escudriñar la Escritura, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no iban a Gálatas, a Corinto, no. Ellos iban a la Escritura que tenían, al Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro predica en Hechos 2 ese mensaje y llega al punto de que Jesucristo es Dios, él usa y pasea a sus oyentes por todo el Antiguo Testamento, mostrando esta salvación. Esteban, cuando predica el Evangelio delante de aquellos que estaban juzgándole y que finalmente lo condenan a ser lapidado, él cita un largo sermón, todo el Antiguo Testamento, hablando acerca de Jesús, la salvación y todo lo que vendría. Entonces, la evidencia del Hijo en el Antiguo Testamento, vamos a verla en primer lugar en función de lo que Él revela en cuanto a sus funciones en un sentido. No vamos a hablar todavía de cosas más detalladas, pero para que veamos nosotros cómo el Hijo, el Dios Hijo, se presenta también ya en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio 32, 4 al 1. Deuteronomio 32, 4, 1. Recuerden, Deuteronomio es la repetición de la ley para la generación de israelitas que entrarían a la tierra prometida. Todos los israelitas que cuando salieron de Egipto tenían más de 20 años, todos ellos murieron en el desierto. Por lo tanto, todos los menores de 20 años, más todos los que nacieron en el desierto, fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Muchos de ellos no conocieron la ley y se les repite, o Moisés repite la ley. Y les dice Deuteronomio 32, 4, 1. 32, ¿cuánto dije? 34. ¿Y cómo es? No. ¿Y qué dije? No. 32, 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él es la roca, es Dios. No hay iniquidad. Ahora, 1 Corintios 10, 4. ¿Cuántas rocas hay que son Dios? Una sola. 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando
cuando Moisés escribe Deuteronomio, él está hablando de Dios. Él no sabe que hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ya en ese entonces la roca es Cristo, que es Dios. Cristo se manifiesta y se muestra en el Antiguo Testamento y nosotros sabemos que es así porque en el Nuevo Testamento nos dice la roca era Cristo. ¿Ya? El Salvador. Isaías 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Jehová, Yahweh, Dios, Elohim. Jehová, singular, Dios, plural. ¿Ya? Juan 4:42, entonces dice, Él es el Salvador. ¿Cuántos salvadores tenemos nosotros? Uno solo. En ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro, solo en Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, o sea, si Jesucristo, no es Dios, entonces no es Salvador. Y Él, ¿cuántos pasajes hay en el Nuevo Testamento en que Jesús dice de sí mismo y se dice de Él que es el Salvador? Muchos. Este es solo uno. Juan 4:42, con los samaritanos. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo. Se presenta Jesús en el Antiguo Testamento como Salvador, siendo Dios. Se revela que es el Dios Hijo quien opera como nuestro Salvador. El buen pastor, Salmo 23:1. No debiéramos ni abrir la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy, y recuerden que cada vez que Jesús usa la expresión yo soy, está diciendo el nombre de Dios, está diciendo esto, yo soy Dios, yo soy el buen pastor. El mismo del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo soy el buen pastor. Nuevo Testamento, la luz, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es mi luz y mi salvación. Las dos cosas ahí. Ahora, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Yo soy la luz del mundo. Juan 1 dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? Claro que sí. ¿Es Jesús Dios? Claro que sí. Por eso es que cuando las personas dicen, pero es que Jesús, ¿cómo va a ser Dios si Él oró al Padre? Esa es una lectura simplista, ¿no es cierto? Y es así como se construyen las herejías. El primero y el postrero. Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Apocalipsis 1:8.
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imagínense, está hablando ahí Jesús, que se le presenta y dice, yo soy el primero, el postero, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que es. Entonces yo soy. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya, Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumple ahí con el nacimiento de Jesús. Entonces, estas son algunas, podríamos estar toda la noche, pero sé que los colocolinos tienen que ir a ver cómo pierde con Corintia. Toda la noche, ¿ya? Una y otra vez, Jesús, siendo Dios, siendo el buen pastor, la roca, todo. Entonces, ¿por qué hacemos esto, hermano? Porque no quiero que nadie de esta iglesia, de la cual somos responsables, tenga dudas respecto a la doctrina de la Trinidad. Bajo ningún punto de vista. Porque hay incluso pseudo iglesias evangélicas que niegan la Trinidad. Así que al igual que cuando hablemos de la doctrina de la salvación, nadie de aquí debe tener dudas que la salvación no se pierde. ¿Ya? Entonces, todos estos son argumentos. El Hijo es mostrado y expuesto como Dios en el Antiguo Testamento claramente y es confirmado como Dios en el Nuevo Testamento. No entender cuando Jesús dijo que vino a este mundo, se despojó de su gloria, de la alabanza que le da a los ángeles, pero nunca se despojó de su condición de Dios. ¿Ya? Ahora, otra evidencia en el Antiguo Testamento de la presencia de Jesucristo es esta figura del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento este ángel de Jehová se revela como una persona divina. En algunos pasajes se refiere como a Jehová y Dios, en otros se describe hablar con Jehová de tal manera que se presenta el ángel de Jehová como Jehová y sin embargo en otros pasajes como alguien distinto a Jehová. Esto es importante entender porque ¿qué pasaba? Y todos lo tenían claro, si un ser humano, cualquier persona veía a Dios. Moría, ¿no es cierto? Nosotros hoy día vamos a entender que ese ver a Dios se está refiriendo a Dios el Padre. Porque cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, a Jesús, ¿Jesús qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie ve al Padre sino por medio del Hijo. Si ve al Padre sin en la intercesión del Hijo, muere. Eso es lo que significa. Moría físicamente en aquel entonces, muere espiritualmente hoy. ¿Ya? No hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? En ningún otro hay salvación. No existe otro camino, no existe otra verdad y nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta figura del ángel de Jehová resulta ser una figura de Jesús, ¿no es cierto?, preencarnado, que toma contacto con seres humanos y esos seres humanos no mueren, porque es el Hijo que intercede antes de su encarnación para que los hombres se comuniquen con Dios. Por ejemplo, entre las pruebas que el ángel de Jehová era divino están las siguientes. La primera, el Salmo 34:7, la figura del ángel. Hay más de 50 referencias al ángel de Jehová. Estas son solo algunas. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Hay algún ángel que
reclame que se le tema? ¿A quién se debe temer? A Dios. Por lo tanto, el ángel de Jehová va a hacer uso de atributos que le pertenecen a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Si no es Dios, no podría reclamar eso. Su nombre se usaba en forma intercambiable con el nombre de Dios. Por ejemplo, vamos a ver Génesis 16, 7 al 11. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová le dice en primera persona, y en la gramática hebrea es así: multiplicaré tu descendencia. No dice el Señor dice que, no, multiplicaré, hablando en primera persona, tu descendencia. ¿Quién puede decir eso? Solamente Dios, ¿no es cierto? Y después dice que el nombre del niño es Ismael, que significa Dios ha oído. ¿Ya? Entonces, la figura del ángel de Jehová. Ahora, Génesis 21, 17 al 19. Aquí se arranca Ismael, o sea, Agar, pero ya con Ismael grande. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Ningún ángel tiene esa potestad. ¿Ya? Saltemos a Génesis 22, 11, 12. El sacrificio que Abraham iba a hacer de Isaac. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Temes a Dios, no me rehusaste tu hijo único, tu único hijo. No me, está hablando en primera persona. El ángel de Jehová le dice: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ¿no es cierto? Porque ahora entiendo, sé que temes a Dios porque no me rehusaste, en primera persona. ¿Ya? Ahora, Génesis, estamos en el 22, 11, 12, 31, 11 al 13. Ahora está con el nieto de Abraham, que es Jacob. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ya, y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Sigue hablando después, en el versículo 13, él dice: yo soy Dios. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién se identifica como el ángel de Jehová? ¿Ya? Y lo vemos en relación, hablando con personas, y las personas no mueren. ¿Ya? Vamos a ver más claro en Éxodo 3, 2
al 6. Éxodo 3, 2 al 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ya. Y se le apareció, volvamos al versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová en medio de una zarza. Después habla de Jehová, habla de Dios, ¿no es cierto? Intercambiable todo el ángel de Jehová como parte de esa divinidad. Y habla con Moisés. Y el versículo 13. 3:13, ahí mismo. Trece y 14. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Perdón, 13, 14. De Éxodo. Sí. Dijo Moisés a Dios: he aquí, 3:13, Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, todo ese pasaje largo del llamamiento de Moisés comienza con que se aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Ya? Es el ángel de Jehová quien hace toda esa descripción y finalmente dice: yo soy el que soy. Y es la revelación del Hijo, porque el Hijo también se identifica con yo soy, cuando Él en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, se identifica finalmente. Ahora, el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 17. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de las madianitas. ¿No te envío yo? Ya, ¿se dan cuenta? Ángel de Jehová, Jehová está hablando con Dios. ¿Con qué Dios o con cuál de las tres personas? Con el Hijo. Vamos al versículo 18, hasta el 21. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Quién se sentó debajo de la encina?
El ángel de Jehová. ¿A quién le iba a ofrecer un sacrificio Gedeón? Al ángel de Jehová. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. El ángel, perdón, disculpa, si hubiese sido un ángel común, por decirlo de alguna manera, si es que existe eso, tendría que haber dicho: no, sacrifica solo a Dios. No, pero él acepta el sacrificio, él de hecho quema el sacrificio, como Dios quemaba los sacrificios, ¿no es cierto?, desde el cielo. Perdón, ahora sí. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ya, ahora, 22 al 24. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Él sabía que era Dios. Él no tenía en su mente lo que nosotros sabemos hoy día, que es el Hijo. Pero está diciendo, es Dios, el ángel de Jehová. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Ya. Todos estos pasajes son extensos, de repente para algunos puede resultar un poco tedioso leer parte del Antiguo Testamento, pero es para que tengamos convicción. Cuando entonces escuchemos una vez o alguna vez hablar del ángel de Jehová, sabemos que el ángel de Jehová es esta figura que nos muestra al Hijo, ¿no es cierto?, de Dios antes de su encarnación. ¿Ya? En teología esto se llama teofanía, que es la aparición del Cristo antes de la encarnación, del Dios. ¿Sí? Sí. Esa es otra revelación, porque por ejemplo lo que dice Andrés del el logos, que es igual a la palabra, es lo que en el Antiguo Testamento también se revela como la palabra y se revela como la sabiduría. ¿Cómo sabemos que es así? Porque se le atribuyen características de persona. La palabra está creando, la palabra y la sabiduría. Pero el ángel, la palabra ángel por separado significa simplemente mensajero, tanto en el hebreo como en el griego. Aquí la diferencia lo hace el ángel de Jehová, o sea, es el mensajero de Jehová, el enviado, mensajero o enviado, ¿ya? Y la pregunta es, ¿quién es el enviado de Dios para salvación? Jesucristo. Y el ángel de Jehová reconocemos que es parte de esta Trinidad. ¿Por qué? Porque todos los atributos que nos muestra es de única y exclusivamente de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿no es cierto? Sé que temes a Dios porque no me has negado a tu Hijo. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿dónde estábamos? ¿En el Éxodo? En Jueces, ¿ya? En Jueces. Recuerden, entonces, ustedes pueden anotar estos pasajes, analizarlos y recordar que cada vez que dice Dios es Elohim, cada vez que dice Jehová es Yahweh, el nombre plural, el nombre, el ángel de Jehová. Toda esta cosa que estaba como bien difusa para los escritores del Antiguo Testamento, nosotros por la presencia del Nuevo Testamento, que es la revelación de aquello que se prometió en el Antiguo, podemos entender el ángel de Jehová es el Hijo. ¿Por qué? Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. El Hijo habló con las personas, Moisés, Josué, ¿no es cierto?, con Gedeón, después con Sansón, con Manoa, perdón. Siempre el ángel de Jehová tiene la función de ser el intermediario entre los hombres en ese momento y Dios.
¿Ya? Y Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Bien, vamos a... Ese está visto. Malaquías 3:1. Los otros son más o menos, los hemos visto en función de los sacrificios y todas las cosas que están descritas ahí. Pero Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya, vamos por parte. Primera parte que dice. ¿Puede repetirla? He aquí. He aquí, yo envío mi mensajero. Pausa. Yo envío mi mensajero. Primer mensajero. El cual preparará el camino delante de mí. El que preparará el camino delante de mí. Está hablando en primera persona. ¿Quién es ese mensajero que preparará el camino delante de esa persona? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Él es el mensajero. Y ese mí, ¿quién es ese mí delante de mí? Jesús, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta cómo está hablando? Sigue, por favor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién es ese Señor? Jesús, ¿no es cierto? El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto. Nunca jamás un ángel hace un pacto con los seres humanos, menos los seres humanos hacen pacto con Dios. ¿Ya? El ángel del pacto, del nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? ¿No es cierto? Este es el nuevo pacto. Él es el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el ángel del pacto. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, la próxima semana vamos a ver la evidencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero dos cosas que son fundamentales para entender la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es una doctrina del Nuevo Testamento. La doctrina de la Trinidad es una doctrina de toda la Biblia. Parte revelándose en el primer versículo con la pluralidad de Elohim y así continúa por todo el Antiguo Testamento. Nos muestra la pluralidad en forma expresa, muchas veces como hagamos al ser humano, descendamos, confundamos, ¿no es cierto? Nosotros, recuerdan Isaías cuando dice, ¿quién irá por nosotros? E Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, ¿no es cierto? Pero ahí dice, ¿quién irá por nosotros? Sí, hay un concepto de pluralidad. Por lo tanto, ningún hebreo ortodoxo podría negar el concepto de Dios en plural, ¿no es cierto? Ellos dicen que obviamente la Trinidad es idolatría, es paganismo, porque una porque tienen una venda hoy puesta por el mismo Dios y dos porque no aceptan el Nuevo Testamento. Pero aún si no aceptan el Nuevo Testamento no pueden negar la pluralidad que se revela con Dios. Entonces, vemos la revelación del Hijo en el Antiguo Testamento de manera específica, como la roca, el pastor, el buen pastor, la luz, en fin, todo eso. Y vemos también la revelación del Hijo en la figura del ángel de Jehová, que es el intermediario o es Dios, el Dios Hijo, quien se comunica con los hombres del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, de verdad yo espero que quede esto claro. En la figura del ángel de Jehová hay más pasajes, hay que repasarlo, ¿no es cierto? Pero esta es la comprobación de la Escritura, de la pluralidad del Antiguo Testamento, que nosotros en el Nuevo Testamento, por la revelación completa, sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Trinidad, una vez más, no es una doctrina neotestamentaria, la Trinidad es una doctrina bíblica de toda la Biblia, de toda la Biblia. Por eso es que negar la Trinidad es negar a Dios, es negar a Dios, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Y los tres son uno. No son tres dioses, no son tres partes de un Dios, ni es un Dios expresado en distintas formas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ok. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver las evidencias del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Sí. También de tu palabra hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender, podemos caminar en ella y confiar en ella, Señor. Te pedimos que nos acompañes a nuestras casas de regreso, Jesús, y que bendigas también el resto del día, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.